Buenas noches, días o tardes. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Hoy les tenemos muy buenas historias. Antes de pasar con ellas, los invitamos a suscribirse, a compartir el contenido y enviarnos su historia. Los medios de contacto están en la descripción de este video. Yo soy Hugo Flores. Están escuchando Pueblos y Leyendas. Comenzamos. Hola familia de Pueblos y Leyendas. Hoy les contaré una historia de terror, aunque no es sobrenatural. Quizás alguno de ustedes haya escuchado sobre esta mujer. A principios de la década del 2000, no recuerdo la fecha con exactitud, mi abuela y una de mis tías iban todos los fines del mes a cobrar sus pensiones. Ellas habían sido personas muy trabajadoras y profesionistas, y ya gozaban de su jubilación. Por obvias razones, ya eran de la tercera edad, pero siempre fueron mujeres fuertes e independientes. Uno de esos días fueron a las oficinas del Seguro Social que están en la Magdalena de las Salinas, en la alcaldía de Gustavo Amadero, aquí, en la Ciudad de México. Al estar formadas para cobrar, se les acercó una mujer muy amable y atenta. Les ofreció ayuda para que cobraran su pensión pronto y no se cansaran. Esta mujer fue sumamente gentil y las acompañó a hacer todo el trámite. Mientras hacía esto, les hacía preguntas a las dos. ¿Dónde vivían? ¿Tenían más familia? ¿Cuánto ganaban? ¿Tenían cuentas en el banco? ¿Tenían auto? ¿O cómo llegaban a cobrar? ¿Siempre iban solas? Ellas lo tomaron como algo normal, además de un gesto de comprensión, y respondieron a todas las preguntas. Cuando terminaron de cobrar, esta mujer se ofreció a traerlas a casa, y en ningún momento se alejó de ellas. Ellas se regresaban en taxi generalmente, pues ya no podían ir en metro. Yo en ese entonces vivía en casa de mi abuela, pues ella me ayudaba a cuidar a mis hijos. Yo trabajaba la mayor parte del día. Creo que siempre lo he hecho. Pero ese día no fui a trabajar. No me acuerdo por qué. El caso es que, como a las 2 de la tarde aproximadamente, vi desde mi cuarto que llegaron mi tía, mi abuela y con ellas esta mujer. Las tenía a las dos del brazo, una de cada lado. Iban muy a gusto platicando, y ella muy atenta a todo. Volteó a ver todo el patio y la casa. Ella era una mujer muy grande, tosca, como de 1,80. Rasgos severos, ojos fríos. Iba vestida de enfermera. Llevaba el sombrero que se ponen en la cabeza, un bolso de tamaño regular y zapatos de piso, toda de blanco. Yo no me moví de la ventana. Fue como si me quedara pegada, pero con la cortina no se veía. Mis hijos estaban conmigo. Ellas se metieron a la casa de mi abuela y estuvieron platicando. Casi de inmediato se metieron en las recámaras. Fue ahí cuando me di cuenta de que algo no estaba bien, y salí al patio. Vi que esa mujer entró a las recámaras con ellas. Yo escuchaba que platicaban. Esa mujer les seguía preguntando por el dinero. Entonces yo me acerqué a la ventana de la cocina y uno de mis hijos corrió adentro de la casa de mi abuela. Casi de inmediato esta mujer, que ya estaba parada a un lado del ropero y con su bolsa en la mano, cuando vio a mi hijo entrar, salió literalmente corriendo y chocó conmigo en la puerta. No me dijo nada, solo me vio de una forma fría, seca. Volvió a mirar toda la casa y salió a la calle. Yo salí atrás de ella para cerrar el zaguán. Esa mujer se había desvanecido. Cuando yo entré a la casa y les pregunté quién era, ellas me dijeron que es una enfermera del Seguro Social que se había portado muy amable y que había ofrecido llevarlas a casa. Pero también comentaban todo lo que les había preguntado y la insistencia de las cuentas bancarias y el dinero. Incluso revolvió una de las camas pensando que había dinero debajo del colchón, pero ellas no tenían dinero. Dicen que esta mujer se espantó cuando vio a mi hijo entrar y les preguntó quién más estaba en la casa.
Les preguntó por qué no le habían dicho que había alguien más. Preguntó quién era mi hijo. Ya no se despidió, solo tomó sus cosas y se fue. Mi tía y mi abuela no le dieron importancia. Unos meses después, salió una nota en las noticias, justo a las 10 de la noche. A mi abuela le gustaba mucho y nunca se las perdía. En la nota hablaban del asesinato de una pareja de ancianos en su casa, justo en su cama. Les habían robado su pensión y algunas otras pertenencias de valor. Nadie de la familia sabía cómo había pasado esto, y cuando iniciaron otra de las tantas investigaciones, encontraron como coincidencia que una mujer los había abordado en las oficinas del Seguro Social. El señor era pensionado. Una enfermera había salido con ellos del brazo. Pusieron las grabaciones de las cámaras de seguridad y yo casi me desmayo cuando reconocí a esta mujer. Ella había ido a la casa con mi abuela y mi tía. Ellas nunca quisieron declarar nada. Sí, quizás ya se imaginen de quién les hablo. Se trata ni más ni menos que de la Mataviejitas, la asesina serial. Tiempo después supimos que esta mujer había sido apresada y está, creo, en Santa Marta. Yo me organicé con mi papá para que ellas no fueran jamás a cobrar sola su pensión. Mi abuela falleció tranquila en su cama en 2006. Mi tía también lo hizo en 2009. Fueron unas grandes mujeres. Gracias por leerme. ¿Qué tal, familia? Me gustaría compartirles esta historia. Es muy común que escuchemos historias que implican a toda una familia, que ciertos actos, frases o situaciones parecen aleatorios, pero en algún momento alguien cuenta su parte de una historia y se empiezan a llenar huecos y a unirse puntos. De esa forma es como se unieron las partes de la historia que sucedió en mi familia hace varios años, en diciembre de 2011, si no mal recuerdo, cuando un tío, hermano de mi papá, partió de este mundo. Seguramente han escuchado que algunos muertos se despiden de una o más personas antes de irse, ya sea en un sueño o presentándose en algún aroma o imagen sutil que nos recuerda a ellos. También están los casos en que va un poco más allá. Se presentan de una forma tangible a los sentidos y que dejan poco espacio a las teorías que puedan descartar los sucesos como algo que creó la mente para lidiar con el duelo, para lidiar con la tristeza o la nostalgia de que esa persona ya se fue de nuestro lado. Quizá no es necesario manejarlo de forma anónima, pero de todos modos evitaré nombres reales para mantener discreción. Para contar su historia, llamaremos a mi tío Marcos. Durante sus últimos meses, padeció de una enfermedad que lo desgastó rápidamente. En sus últimas etapas requirió estar hospitalizado continuamente. Le hacían muchas transfusiones de sangre e incluso al final le ponían algo llamado plasma, al punto en que era eso la mayor parte de lo que se movía dentro de sus venas. Se desgastó mucho físicamente. Se comenzó a ver amarillento de la piel, de los ojos. También adelgazó muchísimo. Sus últimos días estuvo internado en el hospital, hasta que le quedaban pocas horas. Parece haber presentido que se acercaba el final, ya que pidió que lo llevaran a su casa a ver a su papá. Mi tío Marcos nunca se casó ni tuvo hijos. Él se quedó viviendo en casa de mi abuelo, haciéndole compañía y cuidándolo, ya que también mi abuelo estaba solo. Mi abuela murió varios años antes de que incluso yo naciera. Así que la última petición de mi tío Marcos fue que lo llevaran a su casa para ver a su papá. De hecho, fueron sus últimas palabras, ya que para ese momento él estaba muy cansado por la enfermedad y comenzaba a agonizar. Entonces 2 de mis tías, hermanas suyas, se movilizaron para llevarlo rápidamente desde el hospital hasta su casa. Debido a que ya estaba en sus últimos momentos, no fue posible solicitar una ambulancia para llegar más rápido.
Lo subieron en la parte trasera del auto de una de ellas y arrancaron a toda velocidad. A lo largo del camino parecía que mi tío dejaba de respirar por momentos, lo que volvía más desesperante la situación para ellas, al punto de que un oficial de vialidad las detuvo por exceso de velocidad. Pero al explicarle la situación, afortunadamente les hizo el favor de escoltarlas con la sirena encendida, y así pudieron llegar más pronto. Al momento que todo esto pasaba, eran aproximadamente las 12 del día. Lo sé porque yo acababa de llegar a mi casa de la secundaria, cuando me encontré ahí a mi hermano. Él debía estar en la preparatoria, y también estaba mi papá, que debería de estar trabajando. Solamente me esperaban a mí. Ellos ya sabían la situación, y ya iban en camino, por lo que los siguientes sucesos sí los presencié yo de primera mano. Aproximadamente una hora después, estábamos en casa de mi abuelo, mis hermanos, mi papá, mi abuelo, una tía y yo, solamente esperando a que llegaran con mi tío. Al llegar, inmediatamente salimos para ayudar a cargar a mi tío hasta dentro de la casa y recostarlo. Para este punto, ya no podía moverse ni hablar. Solamente parpadeaba muy lento y hacía sonidos con la garganta, como si fueran quejidos, que más que de dolor o algo así, solamente parecía que se quería comunicar, pero lamentablemente ya no podía. Acercaron a mi abuelo en su silla de ruedas, ya que tenía una rodilla muy mala. Se la habían operado varias veces, pero por su edad ya no se lograba mucha mejora. Y este es de los momentos más fuertes que tengo grabado en mi memoria, tanto de esos días como de toda mi vida. El ver a mi tío, el menor de todos sus hermanos, agonizando, ya sin poder siquiera hablar, y que mi abuelo se estuviera despidiendo de él, diciéndole que todo iba a estar bien, que se podía ir a descansar con su mamá. Es algo que marca a cualquier persona de cualquier edad. Yo solamente era un adolescente de 14 años. Hay una gran cantidad de cosas que puedo contar de todo el tiempo que estuvimos ahí, pero la mayoría serían de mi propia percepción, de mi sentir. Lo que puedo destacar es que durante ese tiempo estuvimos haciendo mucha oración. Una de mis tías se la pasó leyendo la Biblia en voz alta y en momentos cantando algunas alabanzas. Ella es alguien muy acercada a la religión y sabe muchas cosas. Nos insistía en que no nos detuviéramos con la oración, y hoy creo entender que ella ya sabía algo en ese momento. Después de un par de horas y de varios infartos o paros cardiorrespiratorios que tuvo mi tío, alrededor de las 4 de la tarde, al final, se fue. Y lo peculiar es que se fue con una enorme sonrisa que expresaba una alegría inmensa. Se fue justo cuando mi abuelo le volvió a repetir que su mamá lo estaba esperando, que se podía ir con ella. Al mismo tiempo, entró una corriente de aire muy violenta por la ventana de la cocina. La ventana se azotó por la fuerza del aire, entrando polvo, hojas secas y algo de basura de la calle. Entonces mi tía dijo: sí, se lo ganamos. Está enojado porque no se lo llevó. Esto haciendo alusión a que quizás había otro ser u otras energías que se acechaban por el alma de mi tío, y que al mantener las oraciones constantes y con la lectura de la Biblia habíamos evitado que esta cosa lograra su cometido. Este dato se refuerza un poco con algo de lo que yo mismo fui testigo. Justo a un lado de donde nos encontrábamos había una ventana que no se puede abrir y daba en dirección a la calle. En el exterior no se movió ni un solo árbol, ni se vio algo similar a una corriente de aire, especialmente con la fuerza con la que entró por la ventana de la cocina. Después de todo esto, comenzaron a hacer las llamadas correspondientes a los familiares. Había que dar aviso de que mi tío Marcos ya se había ido, al igual que dar aviso a los servicios y autoridades correspondientes
para que siguiera el velorio. Para su sepelio, a mi tío le pusieron una camisa amarilla. Decían que era su favorita. También le pusieron un pants color gris, ya que la parte inferior no era visible en el féretro. Durante todo este tiempo, intentaron contactar a Karina. Ella fue la novia de mi tío, pero nadie tenía su número de teléfono y no encontraban el celular de mi tío por ningún lado. Así que ella no asistió a ninguno de los servicios, debido a que no sabía lo que había pasado. Todo lo demás siguió con normalidad. La normalidad que se puede esperar de un velorio. Después, la misa de cuerpo presente y al final, el correspondiente entierro. Al salir de casa de mi abuelo con dirección a la iglesia, recogían todos los arreglos de flores y las coronas. Había que llevarlas al panteón. Entre todo ello, mi papá tomó un arreglo con varias rosas rojas. Estaba hermoso. Pero al ir saliendo, una de sus hermanas le dijo que ese lo dejara en la casa. Quería que quedara de adorno junto con la foto para el novenario. De este modo, mi papá lo devolvió a la sala. Entre los miembros de mi familia, hay una familiar que tiene el don de ver las almas de quienes ya no están en nuestro mismo plano. Y fue aquí, en el cementerio durante la última despedida, antes de que sepultaran el cuerpo de mi tío, que asegura que vio a mi abuela, vestida de blanco, sentada sobre una tumba cercana, viendo todo lo que ocurría. En sus piernas estaba recostado mi tío, igualmente vistiendo ropa blanca. Ambos se veían felices, incluso después de que terminó el entierro. Cuando todos comenzábamos a retirarnos, dice que los vio arrojando flores hacia arriba, como si estuvieran celebrando. Los días siguientes no hubo novedad. Seguía solo el novenario. Un par de mis tías se fueron a vivir a casa de mi abuelo para poder cuidarlo y acompañarlo, especialmente por el luto del momento. Entre el mover de sacar las cosas de mi tío y llevar ella sus propias pertenencias, por fin apareció el celular de mi tío. Estaba apagado, por lo que tampoco había sido posible llamarle para escucharlo cuando lo estuvieron buscando. Lo encendieron y finalmente contactaron a Karina. Le tuvieron que dar la triste noticia después de varios días. Obviamente fue un impacto tremendo para ella. Se tuvo que enterar que su pareja falleció. Peor, siendo que se enteró varios días después. Incluso ya lo habían sepultado. Podría parecer extraño que siendo su pareja sentimental no se enterara pronto, pero no vivían cerca uno del otro y se veían quizás 1 o 2 veces a la semana por lo mucho. Ambos tenían que trabajar y hacerse cargo de sus vidas por separado. Además de que los últimos meses era común que pudieran pasar incluso más tiempo entre sus encuentros, ya que mi tío tenía sus problemas de salud y además atendía la salud de mi abuelo. Esto tomaba mucho tiempo entre malestares, cansancio e idas al hospital. Me contaron que solían verse en una cafetería de esas de la franquicia que hay en todas partes, y que cada vez que se veían, mi tío Marcos les regalaba una rosa. Estos, claro, solo eran los encuentros casuales, quizás entre semana después del trabajo, y que no les tomaba mucho tiempo. Después de que le dieron aviso, ese mismo día, ella se presentó en casa de mi abuelo, justo a la hora del novenario. Al entrar y ver los arreglos y la foto, comenzó a llorar. Claramente todos pensamos que fue por la tristeza, por el impacto de enfrentarse personalmente a la realidad, saber que efectivamente mi tío había fallecido. Y en gran parte eso es posible que sea verdad, pero ella nos platicó algo más. Ella no podía creer la noticia cuando le llamaron, pero más que por el shock, fue por algo que dejó a todos desconcertados. Verán, el día que falleció mi tío fue un viernes.
alrededor de las 4 de la tarde. Ella no lo podía creer, porque aseguró que ese viernes se vieron en la cafetería después de las 6 de la tarde. Esto es lo que ella vivió. Karina llegó al lugar donde solían encontrarse, y después de un rato vio llegar caminando a mi tío Marcos. Desconozco si tenían un acuerdo previo de llegar cierto día y a cierta hora para encontrarse, ya que no se pudieron haber comunicado los días anteriores. Ella contó que cuando lo saludó, sintió que estaba muy frío, pero no le tomó demasiada importancia, por la razón de que estaba enfermo y bastante desgastado físicamente. Entraron a la cafetería y solamente pidió a ella. Mi tío dijo que él no quería nada esa ocasión, pero aún así la acompañó hasta el mostrador y de vuelta a una mesa. Sería interesante saber si las demás personas ahí también pudieron verlo. También comentó que en un momento dado se quiso tomar una foto con él, pero de todos los intentos, ninguna foto salió bien. Se veían completamente borrosas. Lo ignoró pensando que podría ser alguna falla de la cámara. Pasaron un rato ahí platicando normalmente, hasta que mi tío le dijo: «Me tengo que ir porque dejé solo a mi papá. No quiero tardarme». Ella se ofreció a llevarlo en su auto, pero mi tío se negó. Le dijo que quería caminar un momento, al cabo que su casa estaba bastante cerca de esa cafetería. Entre la conversación, alguna de mis tías le preguntó solo por curiosidad cómo iba vestido mi tío. Karina respondió: traía la camisa amarilla que yo le regalé y un pants de color gris. Al despedirse, mi tío le dijo a Karina: «Por cierto, discúlpame que esta vez no te traje tu rosa. No alcancé a comprarla. Pero la próxima vez que vayas a mi casa, te voy a tener muchas rosas rojas, que van a ser todas para ti».